Muy buenas tardes para todos. En primera instancia, pues darles un saludo al equipo de logística y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este espacio de formación. Con alegría, pues a partir de hoy asumo este gran reto y responsabilidad de acompañarlos en este hermoso proceso formativo, agradeciendo pues la confianza depositada y el camino, por supuesto, construido a través de nuestra coordinadora que hoy está en su feliz proceso pensional, la doctora Claudia Patricia Guerrero Gallo. Un saludo especial cuando vea también este video. Y por supuesto, agradeciéndoles a ustedes por su presencia, la disposición y el servicio y el compromiso que tiene con las familias, con sus familias. Adicionalmente y de manera especial, no dejando pasar pues esta fecha, este fin de semana, el encuentro sobre todo para expresar pues mi más sincera felicitación y gratitud y cariño a las madres presentes en este espacio de formación, darles muchas bendiciones, que Dios por supuesto esté presente en cada día y en cada etapa de sus hogares, no solamente para que estén fortalecidas, llenas también de Mamita María, ¿cierto? En esa vocación que ustedes tienen y en ese gran trabajo, pues desearles también un feliz Día de las Madres a cada una de ustedes, ¿ok? Entonces, un abrazo especial y un aplauso para todos y también los caballeros para sus madres y esposas. Bueno, en ese orden de ideas y atendiendo precisamente a los procesos que tenemos, me voy a permitir un momento compartir la pantalla para iniciar el proceso también de presentarnos a nuestra facilitadora en la tarde de hoy. Permítanme un segundo. Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Entonces, a nuestra facilitadora del día de hoy, agradecerle su presencia, la doctora Carolina Escalante Ortega, psicóloga especialista en matrimonio y familia, en formación y pastoral familiar. Es una profesional comprometida con la formación integral de la persona, el fortalecimiento de la familia y la pastoral en ambientes eclesiales y académicos. Su formación de base en pregrado, psicóloga de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, es magíster en Ciencias del Matrimonio y de la Familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II en Ciudad del Vaticano y tiene diplomados en Gerencia y Talento Humano e Investigación Científica. En su experiencia profesional, ha ejercido procesos en psicología clínica y durante varios años ha sido miembro de la pastoral familiar de la diócesis de Tibú en norte de Santander. También ha estado en procesos de formación como docente en la Universidad Minuto de Dios, en las sedes de Tibú y Cúcuta, en programas como administración de empresas y otras áreas. Su vinculación pastoral e institucional es relacionada con iniciativas de cooperación eclesial entre Colombia y Alemania, representando a la provincia eclesiástica de Nueva Pamplona y la diócesis de Tibú en encuentros pastorales. También en países precisamente como Alemania. Actualmente es asistente del Departamento de Matrimonio y Familia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Sus principales líneas de trabajo están en el desarrollo de propuestas formativas en temas de afectividad, matrimonio, familia y educación para la afectividad orientadas a padres de familia, niños, jóvenes y agentes pastorales. Así que un saludo especial a la doctora Carolina por estarnos acompañando en la tarde de hoy y muchos éxitos en esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Diana. Un saludo a todos los que nos escuchan en este momento, todas las familias que están aquí en esta reunión, en este encuentro. Pues primero que todo felicitarlos por darse esa oportunidad de formarse para pastoral familiar. Este es un curso realmente pues que he venido acompañando, bueno, a Clau hasta muy poco con la universidad y realmente es un curso que también se dio en la diócesis de Tibú, donde como acaban de contar he hecho parte, y es un curso que permite realmente que muchos agentes de pastoral puedan tener herramientas para la evangelización de las familias y pues de eso prácticamente es que hoy quiero hablar, de esa importancia del rol de la familia en la sociedad en este momento. Bueno, digamos que siempre ha sido importante, pero sabemos que en este momento tan crucial de nuestro país, de nuestra sociedad,
Yo espero y mis expectativas de este pequeño encuentro con ustedes es poder más que traerles conocimientos, porque yo sé que ustedes pueden tener mucho más conocimientos que yo en todos estos temas de familia. Mi intención realmente es poder generarles una inquietud, es poder dejarles una noción, una motivación, claramente muchas más ganas de seguir trabajando por la pastoral familiar, porque cada vez más entendemos la importancia de esta pastoral, lo transversal que es en la iglesia, pero también para la sociedad. Por eso, pues, entre todo lo que acaba de decir Diana, creo que me describiría mejor que todo aquello que acaba de expresar, como una total enamorada de la familia y de Dios, entendiendo que son los dos factores, creo yo, fundamentales para que haya el cambio social que queremos en nuestro país y claramente en el mundo. El Papa también lo dijo ayer en su primer año de pontificado, reafirmó la importancia de la familia y la paz, ¿no? De seguir teniendo en cuenta, digamos, este vínculo del matrimonio como un garante de la sociedad y como un garante de la paz. Entonces, nuestro Papa lo tiene súper claro y qué bueno que nosotros también, los laicos, los religiosos, sacerdotes, pero principalmente estos laicos, nosotros los laicos que trabajamos también por la familia, podamos apropiarnos de ese mensaje y apropiarnos de esa misión evangelizadora de las familias. Entonces me voy a permitir ahora sí compartir para dar inicio a mi presentación. ¿Me confirman si se ve, por favor? Estoy atenta, sí, señora. Ya estás compartiendo pantalla, solo colocarla en tamaño presentación. Ya. Listo. Bueno. Perfecto, gracias. Entonces, ahí ven solo mi pantalla, ¿cierto? Eso yo puedo estar viendo si sea que. Entonces, sí, mira, vamos a iniciar pues el tema, digamos, de este módulo es matrimonio y familia, garante de la formación cristiana ética en la actual sociedad, ¿sí? Y pues para iniciar, a mí siempre me parece súper importante, espérenme, me avisan si se movió, pues vamos a tener en cuenta este objetivo, ¿no? Y el objetivo de hoy principalmente es reconocer el matrimonio y la familia como un garante de la formación cristiana y ética en la sociedad actual. Y aquí vuelvo y les comento, y es súper, digamos, fue como muy providencial, ¿no? Digamos que en el tema de Dios no hay coincidencias sino diosidencias, y es, ayer el Papa lo reafirmaba en su discurso, ¿no? Y es cómo debemos volver a tener en cuenta, reconocer ese vínculo conyugal, ese vínculo, esa importancia del matrimonio para la sociedad y también en su relación con conseguir la paz en nuestro país, en el mundo, en la iglesia, ¿no? Entonces, hoy vamos principalmente a tener como este objetivo y como les decía, yo sí espero que ustedes al final hayan preguntas, inquietudes, aportes, porque lo más importante no es brindarles, como decía, información solamente, sino dejarles una motivación. Entonces quiero empezar, y siempre suelo empezar este tema con, pues, hablando un poco de la realidad, ¿no? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo está la realidad familiar en Colombia en este momento? Pues hay una investigación que yo cito acá. Esta investigación ya tiene su tiempo. Puede ser que estos datos hayan cambiado un poco en los últimos años o digamos, hayan aumentado. Esa fue una investigación que se realizó por las entidades de Children's, Social Trends, Instituto y 8 universidades más del mundo, incluida la Universidad de La Sabana, aquí por Colombia. Y la investigación analizó indicadores de 49 países, incluido nuestro país, y pues el panorama no es el mejor. Entre los datos que logré rescatar de esta investigación, dice que un 55% de los niños en Colombia viven con adultos diferentes a sus padres. Esto lo hace pues un poco más vulnerable a violencias, hacinamientos y abusos. Digamos que sabemos, y más por las situaciones que se están viviendo en muchas partes de nuestro país y por muchas condiciones, muchos niños o viven con el primo, con el padrino, con el vecino a veces cuando vive con su abuela, pues bien o mal la abuela intenta educar desde la mejor manera, pero no viven con sus padres y esto genera un gran riesgo en esta población. Un 11% viven sin su papá y sin su mamá, ¿sí? Y también esta otra parte no está en ese estudio, pero quise colocarlo acá, y dice que un 16% de los hogares colombianos son unipersonales.
Este resultado aumentó un 51 puntos porcentuales con respecto al 2015, ¿sí? En el 2025 se hizo como un nuevo análisis y aumentó 5 puntos estos tipos de hogares, lo que quiere decir que hay un 45% de aumento. Es importante ver que claramente en esta realidad que les quiero mostrar es como digamos, la figura de la familia o la importancia de la familia, o más que todo el generar vínculos, cada vez está siendo más difícil, ¿no? Está siendo, más que todo, generarlos, mantenerlos, cuidarlos, ¿sí? Está cada vez siendo más difícil para la población principalmente joven. Además dice que el país es el país, es decir, el nuestro, en donde más crece la unión libre como un porcentaje del 35%. Solo el 19% tiene matrimonios estables. De acuerdo también con la encuesta de la demografía y de la demografía de salud del 2025, desarrollada por el Ministerio de Salud y Protección Social, yo creo que alguien tiene el micrófono abierto, no sé si me colaboran, por favor, cerrándolo. Vamos a mirar, un segundo. Se desarrolla por el Ministerio de Salud de Protección Social. Se observa que el 76.7% de las mujeres no desean tener hijos o se encuentran esterilizadas. Por otro lado, solo el 18.3% manifiesta el deseo de tener hijos o se encuentra indecisa. La tendencia observada en la tasa global en el periodo de entre el 87 y el 2025 muestra una reducción de 2.9 a 1.8 hijos por mujer. Este claramente es un tema muy controversial, pues cuando se toca este tema, ¿sí? Porque claramente se habla de muchos aspectos de la libertad, de la decisión, y claramente sí, ¿no? La maternidad no debe ser una obligación, pero la baja natalidad en nuestro país y el aumento, digamos, de esa percepción de la maternidad como una esclavitud, como una carga, digamos, haciendo locución también, por ejemplo, el día de mañana, el Día de la Madre, pues eso también obedece a unos temas sociales, de formación, unos temas también muy de vínculos, que les hablaré más adelante pues como les pretendo desarrollar el tema el día de hoy. Otro hecho bien enmarcado en Colombia es que la violencia intrafamiliar contra la mujer es, pues, digamos, es uno de los mayores motivos de separación de la pareja. Y eso pues tampoco lo vamos a negar, ¿no? Es decir, sabemos que lamentablemente en nuestro país la violencia intrafamiliar, digamos, se ha mantenido y también ha aumentado, ¿sí? Lamentablemente, y tenemos que decirlo, y yo lo digo mucho cuando preparo a las parejas al matrimonio, y se dan muchas veces en el marco de un matrimonio. Y muchas veces, digamos, el agresor quiere legalizar esa violencia intrafamiliar en el sacramento del matrimonio. Y eso es algo que también debemos entenderlo y que quiero yo hoy expresarles, porque es importante, ustedes tienen un rol formador, ¿sí? Son agentes de pastoral familiar, son agentes de pastoral que tal vez hablan con muchas familias, y es súper importante que cuando formemos, cuando acompañemos esas familias, podamos, digamos, dejar muy claro, ¿no? Que el matrimonio no debe ser usado como un instrumento, como una excusa, como una legalización de conductas que van en contra del amor, que van en contra del mismo sacramento del matrimonio. Entonces, y bueno, esa es una realidad que se ve y que claramente también hace que las nuevas generaciones, los hijos, vean en estos tipos de uniones, pues puedan tener un condicionamiento negativo, ¿no? Porque, bueno, si mis papás están casados y mi papá le pega a mi mamá, entonces, ¿de qué amor hablan, no? Y eso es también súper importante tenerlo en cuenta. La psicóloga Victoria Cabrera, profesora del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, pues en aquel momento de la investigación, aseguraba que una de las causas de tantas separaciones es que la gente no quiere asumir responsabilidades familiares. Entonces, lo que decía hace rato, el aumento también del crecimiento de familias, le llaman familias, aunque si hablamos de comunión, una persona sola no puede ser familia, ¿no? Porque el principio de la familia es la comunión. Entonces, pero digamos de estos hogares unipersonales o de estas constituciones unipersonales, es también en base que nos cuesta cada vez más como sociedad asumir responsabilidades, asumir vínculos,
poder sostener al otro y sostenerme, ¿no? Entonces, es también entender que en el marco de todo lo que se ha desarrollado en la sociedad, de lo que hoy plantean diferentes teorías y demás, pues cada vez se están haciendo del vínculo del matrimonio, por ejemplo, en el caso de nosotros que promovemos el matrimonio, ¿cierto? Sacramental, como un vínculo para siempre, pues cada vez lo están viendo más innecesario, reprochable, cuestionable. Yo por qué tengo que estar con alguien toda la vida? Si se acabó el amor, se acabó, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Entonces, pero eso también, aunque lo vamos a entender más adelantico, tiene un componente, digamos, espiritual, psicológico y también desde la misma relación que tenemos con Dios. Otro de los casos que obedecen al conflicto que vive en Colombia, que obedecen a la separación de las familias, es el conflicto que vive Colombia, en donde hay padres que mueren previamente o se tienen que desplazar y trabajar en nuestras ciudades. Este último es lamentablemente uno de los factores que hoy en día está afectando cada vez más la constitución de la familia en nuestro país. Ahorita les cuento así como, bueno, les comentaba Diana, yo soy de Tibú Norte de Santander, estoy en este momento viviendo en Bogotá porque estoy prestando el servicio a la conferencia en el Departamento de Matrimonio y Familia, pero pues mi experiencia, mi vida y mi pastoral ha sido en gran parte allá. Y hoy un padre de mi diócesis nos estaba contando que hay tres prácticamente parroquias de mi diócesis que en ese momento están prácticamente en total desplazamiento, ¿no? Entonces, esas familias que se desplazan, esas familias que tienen que irse o que la mamá se queda con el niño en un lugar, el papá se va para el otro, o en su efecto muere uno de los padres, o en su efecto mueren los dos, y no solamente pasa en mi región, pasa en muchas regiones de nuestro país, y eso lamentablemente es un círculo que está en aumento. Sí, que destruye a la familia y que al destruir a la familia pues va a destruir la sociedad y que a su vez, lo digo también por conocimiento de causa porque pude también trabajar con muchas familias allá, muchos de estos jóvenes que terminan sin un papá, sin una mamá, que terminan con heridas emocionales, dolor, con una salud mental muy deteriorada, son un blanco más fácil para ser parte también de estos grupos que se aprovechan de estas condiciones. Entonces vemos cómo es un círculo lamentablemente vicioso que se repite, digamos, no le damos el énfasis a la familia, siguen creciendo seres humanos con grandes falencias, digamos, y heridas que son presas fáciles para ir a ser parte de un conflicto que no les pertenece. Y además, pues que sigue deteriorando la familia en nuestro país. En cuanto a la dimensión del matrimonio, dice el profesor Salazar, las personas no se dan cuenta de la responsabilidad y profunda, y pues la responsabilidad y profundidad que significa compartir toda una vida con una persona. No se valora lo que significa el casamiento. Muchas personas lo toman por lo económico y no por la dimensión como una institución índole y sagrada diseñada por Dios, ¿no? Y aquí, pues, lo que les decía al principio es una realidad que es lamentable, está en aumento, ¿sí? Está en aumento cada vez más las parejas que no se quieren casar o de su efecto se casan por lo civil o si se casan por la iglesia, lamentablemente, pues, no viven el sacramento, no lo entienden realmente como el sacramento con esa dimensión sagrada, ¿sí? Que implica poder dar este paso sacramental. En gran parte obedece, y lo tenemos que decir, y bueno, estamos a nivel nacional como pastoral familiar en Colombia también haciendo un trabajo muy interesante de unificar criterios para formar a las parejas que se quieren casar. Hemos entendido que la formación a la vocación del amor, o sea, es decir, al matrimonio, al sacerdocio, sí, pero en este caso principalmente al matrimonio, es una formación que debe venir desde la infancia. Nos lo dejó el itinerario catecumenal y nos expresa la importancia de vivir cada etapa, de formar, y más aún a los que ya dicen me quiero casar, debe tener un acompañamiento más especial, ¿sí? Para que puedan entender el sacramento que van a vivir, para que puedan entender cómo también sus heridas personales, también su humanidad, porque claramente nuestra humanidad también influye en todo este factor, debe tener un cierto orden
para que ese sacramento pueda ser vivido con mayor plenitud. Y nosotros a veces pues hemos fallado en eso, ¿no? Hemos fallado en ese acompañamiento, en esa formación. Entonces llega alguien, padre, me quiero casar, sí, venga de una vez, firme aquí los papeles, ¿cuántos años tienen viviendo? No, 15 años, ah, no, eso ya se conocen, eso está súper bien, ya era hora, ¿sí? Pero no hay una formación, no hay un acompañamiento. Y eso lamentablemente, aunque no lo creamos, también termina generando una realidad, digamos, y una percepción no tan adecuada del matrimonio, porque aquellos que se casan sin estar preparados, sin haber resuelto algunas situaciones importantes antes de, se terminan después separándose, y aquel que no se ha casado dice, sí, ¿para qué se casaron? Si no tenían que casarse, el matrimonio, eso lo que hace es separar la gente. Entonces empezamos a generar una percepción errada del sacramento, ¿no? Y eso también es súper importante que ustedes como agentes de pastoral familiar lo podamos entender hoy. Es decir, vemos cómo existen unos diferentes factores que están afectando hoy la realidad familiar en Colombia, ¿sí? Desde lo social, desde lo mismo afectivo, las mismas estructuras que están ofreciendo de educación, el mismo conflicto armado, pero también nosotros como iglesia tenemos un papel, y más aquellos que acompañamos familias y somos agentes de pastoral familiar, y es poder brindar también esos procesos, ¿no? Y es poder acompañar, y es poder hablar con la verdad, y es poder hacer, digamos, acompañarlos y mostrar el matrimonio como lo que es, como un don sagrado de Dios, y no como algo que tengo que hacer porque, bueno, porque ya quiero dar ese paso y quiero la fiesta de fin de año con el matrimonio. Y es súper importante que lo creamos primero nosotros, los agentes de pastoral familiar. En conclusión, dice que en la medida en que los niños estén creciendo en entornos más conflictivos y de vulnerabilidad, la sociedad del mañana no va a estar bien. Yo creo que es una conclusión como muy obvia, pero hay que decirla, y es que lo sabemos. Yo creo que todo el mundo lo sabe el gobierno, lo sabe la iglesia, lo sabemos nosotros, los ciudadanos, los fieles, pero no hay que reconocer también que no le hemos dado el rol a la familia como se lo merece. Cada vez, digamos, sí se ha ido avanzando un poco en entender la importancia de la familia como un entorno protector, pero con las leyes, ni las leyes, ni la estructura social, ni muchas cosas apuntan a darle a la familia esa educación, ese acompañamiento, digamos, esa estructura que necesita para desarrollarse plenamente. ¿Por qué es importante? Porque es en el hogar en donde normalmente se aprenden las competencias de socialización, se trabaja en resolución de conflictos y el perdón y muchas otras cosas más. Aquí lo mencioné más como en un punto de vista social, psicológico, pero si lo hablamos desde un punto de vista espiritual, sabemos que es en la familia en donde uno realmente aprende, o sea, es en la familia en donde uno conoce a Dios, aprende a amar a Dios y realmente puede desarrollar su espiritualidad, ¿no? Entonces, aquí la importancia y digamos con esta realidad o este panorama que les estoy comentando es como, bueno, vemos que hay una realidad, pero ¿qué podemos hacer? ¿Ustedes qué dicen? Ahí aún estamos tiempo, hay oportunidad de que la realidad familiar del país mejore, ¿no? ¿Qué dicen? Si quieren pueden escribir ahí en el chat. Antes de continuar. ¿Qué piensan ustedes? Si hay oportunidad, no hay, estamos ya desahuciados, Colombia ya no puede más. No, yo creo que sí hay oportunidad, y más con todos estos espacios y con todas las formaciones que desde la iglesia se están brindando y la apertura que la iglesia está brindando, siempre se puede mejorar para que la base de la sociedad, que somos nosotros los hogares, pues cada día tengamos más herramientas para sacar a nuestros hijos adelante desde lo espiritual, pero también desde el conocimiento de uno como persona. Ok, muchas gracias, Caterine. ¿Alguien más que quiere aportar sobre esta realidad que estamos viviendo? Pues aquí, como les decía, yo fui como muy conclusiva por temas de tiempo, pero sabemos que hay muchos otros factores que están afectando la familia y la sociedad en este momento en Colombia. Aquí nos escriben que hay caminos
para seguir construyendo en familia. Creo que hay una oportunidad porque la familia es obra de Dios en este orden. Está el entorno construyendo la familia, querer en amor, nos depende impulsar la familia, motivar a las parejas. Podemos mejorar de la mano de Dios, todo es posible y sí, el ejemplo es una gran ayuda. Bueno, entonces, muchas gracias a aquellos que están acá como conectados y, digamos, dieron su aporte. Con esto, pues, entonces voy a continuar, ¿sí? Y claramente sí existe, ¿no? Sí existe una gran oportunidad. Y es lo que les quiero traer hoy, es lo que los quiero motivar, es a lo que los quiero, digamos, exhortar, como dice la palabra de Dios, ¿no? Los quiero exhortar porque sé que, bueno, no conozco los perfiles de los que están acá conectados, pero me imagino son agentes de pastoral familiar o mismo que a la vez son mismos padres de familias, catequistas, y entendemos que desde lo que podamos hacer, desde lo que podamos hacer con el niño de la catequesis, con la familia del niño de la catequesis, con la pareja que acompañamos que se quiere casar, con la pareja que nos llega a una inquietud de matrimonio, con el mismo vecino, si soy profesor, pues con los papás de mis alumnos, con mis mismos alumnos. Es súper importante. Y claramente esto solamente es una postura, es una propuesta, no es que sea la solución para todos los problemas del mundo, pero sí considero, y es que una de las soluciones súper importantes es que la familia retome su misión educadora, ¿sí? ¿Y cómo así, Cabina? ¿Cómo así que la familia retome su misión educadora? Pues sí, lamentablemente hemos visto en el transcurso del tiempo cómo la familia, digo retomar porque no es que la familia no lo haya tenido, ¿no? La familia sí lo ha tenido, sí lo tiene, hay muchas familias que todavía lo mantienen, pero hay otras que, pues en definitiva, como les decía, como estructuralmente, políticamente y socialmente, se ha ido como relegando a la familia de tantos procesos, pues los mismos padres de familia, digamos, el mismo núcleo familiar ha ido olvidando esa misión que tiene, esa misión de educar, ¿no? Entonces, y eso es lo importante y el grueso de esta tarde de hoy, que nos vayamos con esa convicción de poder decirle a cada familia, mire, su misión es esta, ¿no? Su papel es esto, ¿sí? Usted tienen unos hijos, más que darles comida, más que darles educación, que claramente todo eso es importante, ¿no? O una tablet, una moto, o lo que usted crea que hace a su hijo feliz, su misión realmente es educarlo. ¿Y educarlo para qué? Para principalmente para su felicidad. Yo en uno de los talleres cuando daba este tema le decía a unos padres de familia, ¿no? ¿Ustedes qué creen que hace a sus hijos felices, no? De algunos no, pues hace rato me está pidiendo el iPhone, no, hace rato me está diciendo que aquello. No, pues mi hijo, no sé, tal vez que me quede con él en la casa, bueno, también, ¿sí? Entonces, y al finalizar de estos temas, llegamos a la conclusión que espero que ustedes también lleguen hoy, es que realmente a un joven, a un niño, lo hace feliz esta educación que le podamos dar para la felicidad, para encontrar su libertad, para encontrar su plenitud, ¿sí? Y en ese marco, pues hay 4 puntos que les voy a desarrollar a continuación, en donde, pues, digamos, puedo reunir un poco algunas herramientas, estrategias, ideas que podemos tener en cuenta para ayudar a las familias a que retomen su misión educadora. Una primera es la educación en la moral. Una segunda son los lazos afectivos importantes, fortalecer esos lazos afectivos entre padres e hijos. Una tercera es tener autoridad que genera autoestima, que hay un autor muy interesante. Y una cuarta es tener en cuenta el modelo, es decir, los padres como modelo. Entonces voy a empezar a desarrollarlo y en el primer punto quisiera pues empezar a expresarles qué se entiende por educación en la moral, ¿no? Y educar en la moral consiste en poner cimientos de modo que el hombre perciba por la prudencia del orden de los fines y pueda verdaderamente construir una vida plena como tarea de la libertad personal. Eso parece un trabalenguas, lo sé, ya se los voy a explicar, pero realmente es que es muy profundo este mensaje dado por el profesor Presova, con quien tuve la oportunidad de estudiar, y claramente cuando él habla de ese tema nos enseñó cómo a transmitir
la importancia de educar en la moral. Y es que, ¿por qué es tan importante? ¿No? Porque lamentablemente, como les decía, en muchas tendencias hoy en día en la sociedad, cuando se habla de moral, la gente cree que uno está hablando de moralismo, de que todo es malo, entonces, ay, es que usted es una moralista, para usted todo está mal, ¿sí? Entonces, no, pero educar a mi hijo así no es educarlo libre, y es todo lo contrario. Sí, educar en la moral no consiste en simplemente decir está mal, está mal, está mal, ¿no? Es como dice esta expresión del profesor, es poner cimientos de modo que el hombre perciba por el orden de los fines lo que realmente quiere para su libertad personal. Es decir, educar en la moral es darle herramientas a los hijos para que cuando ellos tengan que tomar una decisión solos, sin ser observados por ustedes, los padres de familia, ellos puedan tomar una decisión libre y consciente para su vida plena. Eso es educar en la moral. Es que ellos puedan entender el actuar hacia el bien, el tender hacia el bien, en total libertad. Y una de las maneras de poder, digamos, llegar a esa libertad en los jóvenes, en los niños, es darles herramientas. Porque si usted le dice, bueno, hay que hacer eso, hay que hacer aquello, pero yo lo estoy vigilando, pero vamos a ver si lo hace bien, usted nunca va a saber si él realmente está interiorizando esa conducta como propia o lo está haciendo solo porque usted se lo dice. Ahí no hay educación en la moral. Entonces, la educación en la moral es realmente poder hacer que nuestros educandos, los hijos, los alumnos, puedan tener acciones conscientes, ¿sí? Basado en ese orden de las cosas, en el orden hacia el bien y que realmente le va a generar libertad. Una persona que está educada en la moral es una persona que es libre. ¿Y saben por qué es libre? Porque es una persona que así tenga, aquí veas, lo vemos hoy en temas de política y todo lo demás, no, mire, es que usted tiene, le puedo dar 12 millones de pesos por esto, ¿sí? Una persona educada en la moral es tan libre que dice, no, realmente agradezco, pero yo no lo necesito. O sea, yo sé que puedo y tengo herramientas para otras cosas y tomo mi decisión de decir no, ¿sí? Eso es la real libertad personal, es entender que mis actos son solamente míos, pero que obedecen también a un orden, a una prudencia de mi vida, a un querer una vida plena, ¿sí? Y eso es súper importante que lo podamos entender. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta para educar en la moral? Y como lo estamos viendo ahorita, vemos que hoy en día una de las grandes falencias que tiene nuestro país es eso, ¿no? Que no hay una educación en la moral. Existe educación de todo tipo, educación de matemática, hoy en día de las IAs, de la tecnología, pero que le enseñen a un joven, a un niño a actuar conscientemente en tendencia al bien para ser libre, no, cada vez lamentablemente encontramos más generaciones esclavas o del dinero o del sexo o de muchas otras cosas que nunca van a generar una libertad personal. Por eso hay que tener en cuenta primero que educar es un ejercicio de tal responsabilidad moral y de especial trascendencia. Es decir, educar es un don de sí. Aquel que educa, es decir, ustedes, queridos padres de familia, docentes, ¿sí? Porque el docente también en muchos aspectos es también el segundo padre y es un gran educador. Tienen una total responsabilidad y es saber que la vida de otra persona está en sus manos. Y por eso muchas personas hoy en día no se quieren tomar esa tarea. No, pero es que de mí va a depender un ser humano, pero pero es que me toca 24/7 estar ahí. Sí, realmente ser padre es eso. Educar siendo padre es eso. Es una total donación, es un total salirse de sí mismo para asumir la responsabilidad de poder enseñar a alguien más a tener una vida plena. Y por eso es un ejercicio de total responsabilidad y de trascendencia. Otro punto a tener en cuenta es que el acto educativo se ejerce con personas con pensamientos, sentimientos muy diferentes a los propios. Y eso es algo que a veces sí algunos papitos no tienen en cuenta, ¿no? Y es que yo le he enseñado que es así, ¿no? Y por aquí es. Bueno, claramente existe un camino, unos límites en los que también vamos a hablar ahorita para poderlos guiar, pero no podemos pretender que nuestro hijo o nuestra hija sea exactamente como yo. Es que a mí me educaron así y yo tengo que hacerlo así para que sea así. No, es importante entender que también hay que respetar la dignidad del otro
y hay que respetar esos pensamientos, esos sentimientos, orientarlos claramente, porque los niños y jóvenes claramente son seres humanos en desarrollo, tienen una inmadurez afectiva que claramente no van a poder tener razonamientos muy claros frente a la vida, que para eso están ustedes, para enseñarlos. Pero al punto al que yo voy aquí es intentar salirse de sí mismo para no encuadrar a nuestros hijos a cómo queremos que seamos igualitos como yo. Y yo a veces pongo este ejemplo. Mira, es que yo le enseño a hacer el arroz. Es un ejemplo muy banal, pero cabe para todo. Yo le echo primero el agua y después esto, pero el joven decidió primero echar el arroz, pero es que así no, tiene que hacerlo como yo le diga, porque así soy yo. Entonces, es entender que no, educar es entender que existe otro ser, es otro ser diferente a mí, que quiero que sea feliz, que quiero que tenga una vida plena, sí, pero que debo aprender a salirme de mí mismo para conocer sus pensamientos, sus sentimientos y a partir de ahí educarlo para el bien. Y otro punto muy importante es que cada acto educativo es un acto comunicativo. Entonces aquí es la importancia de cómo lo comunico, ¿no? La importancia de lo que digo, de cómo lo digo, de si lo que yo estoy diciendo realmente puede generar el impacto que espero en mi hijo o mi hija, o más bien lo estoy diciendo es porque yo me quiero desahogar. Y aquí lo digo también desde una experiencia acompañando a familias por muchos años, y es que lamentablemente a veces... Y es por eso la importancia de poder buscar ayuda y acompañamiento en muchos aspectos, ¿no? Y es el acto, cuando yo quiero educar, no educo queriendo que el otro pueda aprender y pueda encontrar ese camino, sino yo simplemente saco lo que me está doliendo. Entonces, a veces la mamá o el papá que hiere con una palabra o que grita, o que su acto comunicativo termina siendo de correcciones, es que usted es tonto, usted no sirve, ¿no? Y una de las cosas que se recomiendan hoy en día, pues hoy en día no, pues los teóricos y todos expertos en eso, es que cuando se educa o se corrige hay que corregir el acto, ¿no? Y no la persona, porque encasillamos a la persona en un concepto. Y más adelante vamos a ver cómo, queridos papás, todo lo que ustedes le dicen a sus hijos se les queda grabado para toda la vida. O si no, hagan un ejercicio con ustedes mismos, ¿no? ¿Qué frase su papá le dijo a usted a los 5, 6, 7, 8 años que usted hoy a veces se repite a usted mismo? Ay, soy tonto, pero yo, ¿por qué me digo así? Ah, me lo decían mucho. Quiero un negocio, pero me da miedo. ¿Pero por qué? Siento que no soy capaz. Ah, es que sí, cuando yo de niño intenté, me dijeron que yo no era capaz. Entonces, como les decía, eso es algo que claramente en psicología básica se entiende, pero que a veces se nos olvida. Y en el acto educativo es muy importante entender esto, porque cuando yo voy a comunicar, tengo que saber muy bien cómo comunicar. Y créanme que para eso uno no necesita ser ni un doctor, ni un magíster, ni nada. Simplemente es tener esa capacidad de entender que si a mí algo me hirió, si a mí algo me afectó, pues yo tengo, si está en mí romper eso para que mi hijo no tenga que seguir cargando esto que yo también llevo cargando años, pues lo hago. Ahora bien, vamos a entender más adelante que yo con eso no estoy diciendo que no podemos corregir, que no podemos realmente generar en los hijos esas experiencias, ¿cierto? De orientar, porque claramente pues esa es la función de ustedes los papás, pero sí es muy importante saber cómo lo decimos y entender que cada palabra que ustedes les expresan a sus hijos es una palabra que se le va a quedar por muchos años o para el resto de la vida. Entonces, tener mucho cuidado con eso que expresamos. Listo. Entonces, en este punto encontramos como algunos factores importantes de la educación moral. Ahora bien, existe una importancia de la libertad en el acto educativo moral y dice que es necesario formar en la realización de actos de colaboración en donde la libertad no consiste en no permitirse influenciar o imponer, sino por el contrario, en su sistema cognitivo la libertad con cimientos sólidos que permite orientarse hacia la verdad del bien, pero no por imposición, sino por convicción. Les explico. Para poder educar en la moral, hay que educar en libertad. ¿Qué quiere decir esto?
¿no? Y es lo que les decía hace rato. Primero, generar herramientas, cimientos, darle más bien a los hijos, enseñarles en ese pensamiento crítico, pero también brindarle como desde que se pueda, ¿sí? Esas habilidades de poder orientarse hacia la verdad del bien, como dice acá. Por eso, educar en la moral tiene mucho que ver con libertad, es porque la persona que realmente entiende el acto bueno basado en la libertad, en la verdad, perdón, es una persona que siempre va a atender al bien y lo va a hacer libremente. Y es aquí donde yo les ponía ese ejemplo. No sé a ustedes les pasa, pero por ejemplo, ¿usted cómo sabe que su hijo, se le ha enseñado a su hijo toda la vida a no decir mentiras o a no robar? O así, o a ser responsable en las cosas, ¿sí? ¿Qué garantiza que su hijo cuando salga de su casa, ya no esté usted ahí al lado para decirle eso está bien, eso está mal, él siga actuando en la verdad del bien? Y la única manera que garantiza eso es que lo haga por convicción. Y la convicción se consigue por la libertad. Entonces, una persona realmente es libre cuando entiende el acto bueno, cuando logra ordenar, cuando tiene no solamente por imposición, sino porque cognitivamente ha entendido, ¿cierto?, que el acto del bien tiende a la verdad y lo hago libremente. Entonces, es súper importante entenderlo porque a veces confundimos, como les decía eso, ¿no? A veces confundimos la educación moral en solamente muchas normas. Entonces, esto está bien, eso te aprendas de las 1000 normas de lo que está bien y las 1000 normas de lo que está mal, ¿sí? Pero esa persona puede aprendérselas de memoria, pero ¿qué nos garantiza que lo va a hacer? ¿Quién nos garantiza que esa persona, si ese joven, cuando ya no esté usted observándolo, va a actuar en la tendencia al bien, ¿no? La única manera que nos garantiza es poder brindarle y ayudarle en que cognitivamente pueda adquirir esas herramientas y pueda verlo desde la importancia de tender al bien. Ahora aquí unos aportes muy importantes con referente a qué es educar y principalmente esa educación a la moral. ¿Por qué hablo tanto de moral y por qué hablo tanto del acto educativo moral? Y como les decía, porque no es verlo, el acto educativo moral no es verlo como una imposición, como un moralismo, como, ay, que es algo que definitivamente toca hacer, sino como realmente un camino a la plenitud. Por eso acá, por ejemplo, nuestro profesor Peresova vuelve a aparecer y dice que la felicidad como ideal de vida y de plenitud es el contenido primero de los cimientos de la educación. Es decir, la educación es realmente la función primera de la educación, es llevarnos a nosotros a la felicidad, a la plenitud, ¿sí? Es decir, cuando yo soy educado desde la moral, en libertad, cognitivamente, conscientemente, cuando actúo por convicción hacia la tendencia del bien, es ahí donde yo encuentro vida plena. La vida plena no se consigue pues teniendo mis éxitos profesionales, mis éxitos laborales solamente, sino la vida plena se tiene cuando yo sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien porque por convicción, porque así lo entiendo y porque estoy tendiendo a ese bien. No solo mi propio bien, sino el bien del otro también. Y también dice el profesor que la madurez de la educación es la capacidad para realizar un don de sí. Y aquí vuelve a aparecer lo que les decía hace rato, ¿no? Y es que cuando yo quiero pensar en educar a mi hijo, en educar a quien está a mi lado, es entender que me estoy donando totalmente y que una donación de sí, como les decía hace rato, implica tener un 24/7, implica a veces desesperarse, a veces no saber qué hacer, a veces también salirse de nuestras propias comodidades para ir a enseñar, a orientar al otro. Por eso también se ve muy en la historia, ¿no? Es decir, el educando, el mayor que educa al menor, por muchas épocas en las comunidades, principalmente en los clanes, existía esa comunidad de los mayores, los ancianos, que tenían la experiencia y ellos se tomaban también el tiempo de orientar a los menores y así de generación en generación. Pues eso es educar es tener esa capacidad de salirme de mis propias comodidades también,
pero de mis propias convicciones muchas veces, o digamos de salirme de mí para ir a entender al otro y a orientar al otro hacia el bien, ¿sí? Pero sobre todo, como les decía ahorita, generando esa importancia de la libertad. Quiero que quede muy claro esta premisa de que el acto educativo moral tiene un gran componente en la libertad. Si su hijo, si su hija no es libre en el actuar, es decir, si él no es consciente de los actos, de la tendencia hacia el bien, nunca va a actuar con libertad y siempre va a estar coaccionado por lo que el otro le diga. Entonces, venga, ¿y por qué no nos agarramos esto? Nadie nos está viendo. Entonces, venga esto, amiguita mía, ¿por qué no nos vamos para allá? Y estos muchachos y la sociedad dice que eso se puede, entonces vamos, no pasa nada. Y ella, aunque no lo quiera hacer, porque sabe que no se siente bien, pero como no está siendo consciente de esos actos, no tiene ese sistema cognitivo también formado, pues termina siendo esclava de lo que los otros quieran de ella o de él. Y eso, créanme, eso no lo enseñan en un colegio, no lo enseñan en ninguna parte, eso se enseña en la casa. Eso se enseña desde los actos propios de los padres de familia, desde las mismas palabras que expresamos, desde cómo nosotros nos tomamos ese tiempo de sentarnos, acompañar. Claramente, eso, todos digamos, nosotros los adultos nos seguimos equivocando, pues ellos se van a equivocar más, los jóvenes y niños, pero lo importante no es renunciar a ese rol de educar porque se equivocan, sino de persistir e insistir para poderles formar en esa educación a la moral. Ahora voy a pasar al siguiente punto. Ya, digamos, esta primera parte del acto educativo moral, espero haya quedado claro. Si algo igual al final, apunten sus preguntas y al final me las pueden hacer. Y voy a pasar a una siguiente dimensión, y esa siguiente dimensión es fortalecer lazos afectivos entre padres e hijos. El rol educador de la familia se cimienta gran parte en estos lazos afectivos. Yo, digamos, desde la experiencia también como psicóloga he podido ver que un joven puede tender a la obediencia, ¿no? Digamos, una obediencia vista desde el entender en las órdenes del adulto, el padre, es directamente proporcional o aumenta la obediencia cuando hay un vínculo afectivo fuerte, cuando el joven se identifica con el papá, con la mamá, cuando el joven entiende en gran medida, aunque joven y rebelde, como pueden ser muchos jóvenes, ¿cierto? Pero realmente entiende que el padre le está queriendo educar por amor. ¿Pero por qué? Porque siente ese amor también en otras expresiones, como un abrazo, como una atención, como tiempo, ¿sí? Y no solamente con correcciones. Entonces, por eso, en este punto, una primera premisa que les quiero pues compartir es que todo amor tiene como fuente de amor a Dios. Por lo tanto, es importante permanecer en amistad con Dios. La libertad del hombre es una libertad filial. Yo creo que ustedes han notado mucho que yo hablo mucho de libertad, y es que claramente estudiando este tema y estudiando todo el tema, bueno, les pongo un poco en contextos, esto que estoy desarrollando, lo desarrollé en mi tesis cuando estaba estudiando cómo educar para la afectividad a los hijos. Entendí que la afectividad en gran parte es un sistema del ser humano que tiene claramente un componente espiritual muy fuerte y que es el camino a esa plenitud, a esa felicidad. Y por eso encontré también en este marco el rol de la familia como educador y a la vez cómo esto aporta a la sociedad, que es lo que les estoy intentando desarrollar hoy. Y en este marco encontré también que Dios nos hizo libres y Dios nos quiere libres. Y por eso es que en el Evangelio van a encontrar muchas veces frases como dice, la verdad los hará libres, ¿sí? Vengan a mí, que yo conmigo estarán. Entonces, este punto es súper importante porque cuando estaba estudiando eso entendí y yo dije, tengo que compartirlo, y es que realmente nosotros somos libres en la medida en que tenemos a Dios como fuente. ¿Cómo así, Carolina? Sí. Es decir, cuando nosotros como seres humanos nos sentimos hijos del Padre, nos sentimos amados por el Padre, no es que nos deje importar el resto del mundo, no, claro que sí nos importa, pero simplemente entendemos que ya con ese amor hemos encontrado un sentido a nuestra existencia y eso nos hace libres.
porque en definitiva entendemos que, bueno, si hoy tengo un trabajo y ya mañana lo tengo, pues a mí no me define un trabajo. Yo sé que Dios en su infinita misericordia habrá otro trabajo. Tengo un problema familiar. Bueno, a mí, digamos, yo sé que en este camino lo voy a encontrar porque voy a, digamos, en la experiencia, en el mismo amor de Dios, sé que voy a encontrar la solución para estar con mi familia. Entonces, es como esa libertad de sentirnos hijos de Dios y que sentirnos hijos de Dios y esa amistad con Él nos genera un camino a la plenitud. Por eso, y ahí, aquí, esa es digamos, una idea pues, que les quiero dejar muy clara y es, para poder ser buenos padres, primero tenemos que sentirnos muy buenos hijos de Dios. ¿Sí? Es decir, esa paternidad de Dios, esa paternidad divina, les da a ustedes herramientas para tener una paternidad terrenal. Y aquí también tengo muchos ejemplos de personas con las que también he trabajado y es, a veces encontramos por ejemplo, muchas mujeres y más que todo, pues hombres, por ejemplo, que han tenido heridas de abandono. Entonces, mi papá me abandonó, pero en la manera que tienen ellas de poder sacar ese dolor es, tampoco creo en Dios. O sea, porque es que si mi papá terrenal no fue capaz de hacerse cargo de mí, pues yo no creo que mi papá Dios lo quiera hacer. Y claramente hay mujeres que viven un proceso muy bonito de conversión, de sanación y logran entender y sanar esa paternidad terrenal con la paternidad divina. Pero esto es importante entenderlo porque cuando un papá logra entender y una mamá logra entender que su paternidad, su ser padres en la tierra se va a fortalecer, va a ser mucho más fructífero cuando asumen y entienden y se sienten hijos y plenos amados por Dios. Por eso la importancia de esa amistad con Dios. Por eso la importancia de que Dios siempre esté en la vida de la familia, de los seres humanos, ¿sí? Porque Dios es en definitiva esa fuente de amor y es el que les va a brindar amor a ustedes, los queridos, como pareja, como padres, para poder luego darlo y donarlo a sus hijos, que también son un regalo de Dios. Entonces, es súper importante. Si queremos ser libres, vivamos una amistad con Dios. Queremos realmente ser buenos padres, vivamos una paternidad, una afiliación con Dios, sintámonos hijos y verán cómo a la vez Él les dará esas herramientas ante la situación más difícil que puedan tener. Créanme que encontrarán las soluciones en el marco de su presencia. Ahora también, otra premisa súper importante y dice que comenzamos a ver a los hijos como la presencia divina en el amor mutuo como esposos, pues solo Dios crea el alma en la concepción del ser humano, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los hijos son realmente una donación, ¿sí? Y eso, por ejemplo, hoy es algo que también tenemos que llevar a nuestras familias y analizar. Hoy en día, por ejemplo, se ven que famosos, que, no, es que ¿por qué en el marco de lo que defendemos como familia y como vida en la iglesia no estamos de acuerdo ni con la inseminación in vitro, ni que con la maternidad subrogada, ni todo eso? Primero, la maternidad subrogada hoy en día se toma como un negocio que usa la mujer. Y lamentablemente la mujer pues termina siendo un instrumento pues para poder cumplir el deseo de otro de ser papá o de ser mamá, ¿sí? Pero no es el fin último de la vida, eso es para lo que Dios creó el hombre y la mujer y para lo que Dios creó el don de ser padre y ser madres, ¿no? Entonces, en ese marco, vemos cómo cada vez avanza más en la sociedad este tipo de tendencias y que claramente le meten mucho el tema de la emocionalidad, ¿no? Entonces, ay, pero es que yo deseo, es que yo quiero, y hoy hace poco que estábamos en un encuentro de vida, en la conferencia hablábamos y decía el padre algo súper interesante, ¿no? Y es que el hijo no viene, o sea, Dios no creó esta figura de maternidad y de paternidad para cumplir un deseo, ¿no? Realmente el niño el niño viene, mejor dicho, no es el padre el que desea tener un hijo, es un hijo el que viene y necesita una familia, ¿sí? Entonces es súper importante entender eso, por lo cual entender los hijos como esa donación que es producto además del amor mutuo de los esposos, ¿sí? Es desde ahí en donde podemos entender el orden de las cosas. Por eso, claramente,
defendemos que ojalá, pues, digamos, el hijo pueda nacer en el marco de una relación estable, de una familia que lo pueda sostener, de que le puedan, además de dar todo lo que necesita para su desarrollo integral, también a espiritual, afectivo, porque es eso, en el orden de la creación, los hijos son un don de Dios que son productos de un amor. Dios crea el alma de un ser humano en la concepción, en la unión de dos personas que ojalá se amen, que ojalá estén en ese deseo de donarse mutuamente, de hacer parte de la obra creadora de Dios, y ahí es donde, si en la voluntad de Dios, llegan los hijos. Cuando los padres logran entender eso, pues logran entender que si de ese amor nació un hijo, pues ese amor tiene que seguirse fortaleciendo, ese amor tiene que seguirse dando. Y yo le digo mucho a los padres de familia, hay padres que o sea, son una parejas que buscan un hijo por muchos años. Llegó el hijo y se concentran tanto en el hijo que se olvidan que realmente, o sea, que el niño no viene a ser el centro de la familia, el centro de la familia es Dios. Claramente en ese marco están casados, pues su amor esponsal, y que ese niño se va a alimentar de ese amor esponsal. Y lo he visto también mucho como psicóloga, ¿sí? Hay padres que creen que darles toda la atención, todas las cosas, todo el tiempo a sus hijos, olvidándose de su ser esposos, de su ser pareja, de su conyugalidad, hacen a sus hijos felices, ¿no? Los niños luego terminan preguntando, papá, ¿y tú por qué no has vuelto a besar a mi mamá? Mamá, ¿y tú por qué estás disgustada con mi papá? Ellos sienten y perciben eso y les duele más eso a que ustedes, por ejemplo, no les den un carro, ¿sí? Porque ellos realmente encuentran en el amor de sus papás el motivo de su existencia, es decir, entienden, yo nací de ese amor, yo nací de esas dos personas que se aman, y si ese amor permanece, pues permanezco yo. Y es toda una lógica muy interesante de entender, y por eso, por ejemplo, un niño nunca quiere que sus papás se separen. Por eso también cuando yo formo el matrimonio hay parejas que me han dicho, Caro, ¿por qué mis hijos insisten tanto en que me case? Yo digo, porque para ellos el ideal, en su imaginario, es, si se casan, estarán juntos para siempre. Y si están juntos para siempre, pues yo seré feliz, ¿sí? Entonces es súper importante, perdón, toma agüita, es súper importante entender esa responsabilidad también. Por otra parte, dice que la fuerte filiación con los hijos, más que transmitirles conocimiento, implica darles amor que genera vida. Nos invita a intentar ser padre como Dios lo es. Entonces, y por eso lo puse en este orden, ¿no? Primero, mi amor personal, individual con Dios, como persona, como hijo. Me siento hijo, luego me siento esposo, me siento esposa, y luego, ahí sí, me siento también madre, me siento padre. Entonces, ¿y de dónde va a salir ese amor? ¿De dónde van a salir esos conocimientos, esos cimientos que le quiero a mis hijos? Pues de esa fuente, de la fuente del amor de Dios, de la fuente de mi amor con mi pareja, como esposos, y de ahí también viene ese poder transmitirle. Ahora muchos me dirán, Carolina, entonces, y yo tengo que hablar de esas realidades, porque cuando hago este tema, por ahí después me escriben, Caro, yo soy madre soltera, yo soy padre soltero, en ese momento no tengo esposo, no tengo esposa, somos separados, no somos familia, claro que sí lo son. Claro que sí lo son, y me hace súper importante aclarar esto, porque no es decirles yo a usted entonces el que es papá pero no tiene a alguien al lado para vivir una conyugalidad, entonces no puede amar a su hijo plenamente. Claro que sí, solamente que logramos entender que en el orden de las cosas Dios creó esa responsabilidad para hacer fuerte ese amor de educación a los hijos. Pero si usted en su caso, en este momento, por cualquier situación de su vida, no puede estar con el papá de su hijo, no lo pudo estar, no se sienta menos, ni mucho más, ni más faltaba, sino intente vivir esa filiación con Dios. Intente sentirse hija de Dios, sentirse hijo de Dios, sentir esa paternidad. Y en ese mismo camino, pues Dios también le irá mostrando quién es la persona indicada, tal vez, si es la voluntad de Él, para acompañarlo en este camino de amor y de educación para su hijo. Pero si en ese momento usted está solo, usted está sola, claramente usted también puede fortalecer ese lazo de filiación con su hijo, y en ese marco, pues también lo va a invitar a él a poder vivir en libertad, que es el fin último también de esta educación enamoral. ¿Listo? Entonces vamos pasando al siguiente punto, y es que, voy mirando la hora,
si algo por ahí me avisan, porque yo no los estoy viendo, entonces vayan haciendo sus preguntitas para el final. O si alguien quiere en algún momento preguntarme algo para no dejar pasar, me avisan, pueden, no sé, interrumpirme o alzar la mano porque no los estoy viendo para poder responderle. Ahora, otro punto de los que se desarrolla para este rol educador, esa importancia del rol educador de los padres, es que los padres también tienen un papel muy importante, ¿no? La familia, y es el generar amor. Entonces, una persona para poder crecer en libertad, desarrollarse afectivamente, poder tomar decisiones que lo lleven a la plenitud o a su ideal de vida, pues tiene que intentar tener un amor propio. Pero aquí les tengo que aclarar algo muy importante. Porque cuando uno habla de amor propio en otros contextos o en un contexto un poco más psicologista, ¿sí? Pues se entiende ese amor propio que tiende ya al egoísmo en algunos. Entonces, porque hoy en día uno conoce mucho unas nuevas generaciones donde, ay no, Caro, yo me quiero tanto, pero no, yo no tengo una pareja que a mí me venga a traer problemas, no, primero yo me tengo que sentir bien yo, pero no, encima tiene problemas con la mamá, entonces yo le dije, no, solucione y yo miro a ver más bien por aparte, me quedo sola y porque si no, o sea, yo no estoy para cargar a nadie. Entonces, ya ese generar vínculos de acompañar, o sea, esa responsabilidad o ese querer compartir con el otro, no es decirme que me hago cargo de sus problemas, pero por lo menos hago presencia, ¿no? Amar es poder también elegir a esa persona con sus aciertos y desaciertos, con lo que esa persona también puede necesitar de mí. Entonces, hoy en día ese concepto de amor propio ha tergiversado tanto el verdadero concepto del amor, porque el verdadero concepto del amor siempre va a implicar un salirse de sí mismo. Nunca, el amor nunca va a implicar encerrarse en sí mismo. El amor en sí es salirse, el mismo Dios. El mismo Dios se salió de sí mismo. O sea, él vino y dijo, les envío a mi hijo para que tengan vida y la tengan vida eterna. ¿Sí? O sea, tuvo que hacerse humano por nosotros, así el mismo Dios tuvo que salirse para que nosotros pudiéramos ser felices, porque nosotros no. Pero hoy en día las tendencias cada vez hacen a cerrar más esos vínculos, a encerrarnos más en nosotros mismos, y por eso también la estadística que les mostré hace rato, cada vez más hogares unipersonales. Entonces yo vivo sola, tengo mis cosas, no sé qué, cuando quiera voy, comparto, hago, pero ya yo generar responsabilidad con alguien, compromiso, es decir, ese para siempre, no existe. Entonces, quiero dejar muy claro, porque cuando hablo aquí de amor propio, no me estoy refiriendo a ese amor egoísta. Ese amor propio del que les quiero hablar es un amor que claramente primero parte del amor de Dios. Para poder yo sentir un amor verdadero y pleno hacia mí, primero tengo que sentirme amada por Dios y amar a Dios. Por eso dice que cuando entendemos el hecho de ser amados por Dios incondicionalmente, podemos abrir la fuente de todo tipo de amor, empezando por el propio. Y la misma Biblia lo dice, por eso no está mal hablar de, sí, porque ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero mira cómo lo dice, ama a tu prójimo, o sea, debe ser muy corresponsal, debe ser casi en la misma dimensión. Yo no puedo amar más al otro que a mí, pero tampoco me puedo más amar a mí como Narciso, que es todo yo así, y al otro pues me importa nada, ¿no? Entonces, pero esa fuente debe ser Dios. ¿Y cómo podemos entender esa fuente en Dios? Pues sintiéndonos amados por Dios. Hoy casualmente escuchaba un video donde decía que cuando una persona logra entender el sentido del amor hacia sí mismo y a los demás, cuando se siente un digno hijo de Dios, pero sobre todo cuando se siente amado por Dios y entiende que el fin de su existencia es el amor, o sea, que Dios realmente nos creó por amor, y por eso, porque fuimos creados por amor, es que nosotros tenemos esa tendencia a amar. Por eso hay alguien que dice, ay, no, yo la verdad no creo, yo no creo en el amor, yo creo que no, yo no voy a amar a nadie, ¿sí? Es mentira, todos nacimos para amar y ser amados. Hay muchas formas de expresiones, sí, pero nacimos para amar y ser amados. Ahora bien, ese amor propio es fundamental para la afectividad, porque es una persona que tiene esa corresponsabilidad consigo mismo, que entiende su integridad, su valía de persona como hijo, como hija de Dios, sintiéndose amado por Dios, pues puede también tener unas decisiones mucho más acertadas, puede en este camino de libertad que les he venido hablando, puede, digamos, orientarse a esa tendencia del bien, ¿no? Propia y de los demás.
Ahora, ¿cómo influye la familia en esa autoestima? Pues hay muchas formas, pero una que nos comenta acá la psicóloga Alba García es, por ejemplo, desde la comunicación existen unos puntos muy importantes a tener en cuenta y es, uno, evitar juzgarlo o prejuzgarlo, ¿sí? Es decir, intentar como que generar ciertos juicios a priori y digamos, yo también trabajo mucho con jóvenes y con familias y lamentablemente una de las cosas que uno más ve que genera esa ruptura afectiva o de vínculos entre los padres e hijos, es eso, es que los jóvenes se sienten muchas veces juzgados por sus padres. Yo me dice, ¿por qué no le ha contado su? No, porque ¿para qué? Si yo no había empezado, ya me está diciendo que era culpa mía, que eso, no me escuchó, no preguntó, ¿sí? Entonces, es importante en ese acto comunicativo tener mucho cuidado con eso. Segundo, no limitar sus capacidades. ¿Qué quiere decir eso? Pues es súper importante lo que también en el acto comunicativo nunca ir a coartar o a limitar con una palabra a sus hijos. Es decir, no es que usted nunca va a ser capaz, es que usted definitivamente no sirve, es que no, venga, yo lo hago porque usted nunca lo va a hacer. Entonces eso es limitar esas capacidades y como les decía hace rato, una palabra que ustedes les digan a sus hijos se les queda para toda la vida. Si ustedes supieran en mi consultorio cuántos pacientes he tenido yo con problemas afectivos en su adultez, que no han podido tener una pareja estable, que tienen sus hijos y inconscientemente vienen repitiendo patrones, y cuando uno va a indaga, encuentra unas frases que nunca se imaginó que se lo dijeran a una persona, ¿sí? ¿Y quién se lo dijo? Su mamá. ¿Quién se lo dijo? Su papá. Es muy paradójico, pero también es muy doloroso y yo siempre lo explico mucho a mis pacientes y es que lamentablemente las heridas que más nos duele y nos cuestan sanar fueron las realizadas por nuestros propios padres y familia porque son de los que nunca esperamos nos hagan daño. Y claramente yo también les explico, un papá y una mamá al menos sano o no quieren hacer daño conscientemente, simplemente no se dan cuenta cómo sus conductas sí pueden generar un daño. ¿Por qué? Porque a él se lo hicieron y él no sabe que eso es un daño, él cree que está bien y lo sigue repitiendo y repitiendo hasta que llega a lo que pasa hoy en día. ¿Qué pasa hoy en día? Pues que las nuevas generaciones tal vez buscan un poco más de ayuda, acompañamiento, y eso pues les permite entender muchas cosas que sus papás no lograron entender y por eso las replicaron. ¿Qué les queda de tarea? Pues no seguirlo replicando, ¿sí? Otro punto súper importante es no compararlo con otros niños. Y eso, mire, eso pasa mucho cuando hay hermanitos, cuando hay primitos, pero mire que su hermanito ya hacía esto, mire que su vecino, pero ¿por qué su compañerito sí pudo terminar y usted no? ¿Sí? Entonces es una comparación. Claramente yo sé que en el acto de educar, pues uno busca herramientas, uno quiere que ellos como que se den cuenta, pero como les decía, es muy importante tener mucho cuidado cómo lo decimos, porque no sabemos qué concepto estamos generando, y muchas veces tipo de comparaciones, de juzgar, de limitar, genera que su autoestima vaya en descenso, ¿sí? Y pues, como digo, cuando crecen, lamentablemente son adultos con unos dolores y con un desorden afectivo muy grave y pues que nunca les va a permitir ser libres y por el contrario van a ser más bien esclavos de lo que el mundo les ofrece. También nos habla de la empatía y la práctica de la escucha activa, ¿sí? Es decir, siempre es importante intentar, yo sé, queridos papitos, yo sé que hablar de esto y más en algunos momentos o en la ciudad, por ejemplo, como acá, sí, tener el tiempo para sentarme a hablar con mi hijo, pues no es fácil porque tal vez usted trabaja, dura 2 horas en el bus, más llega a la casa, más todo, más el negocio, bueno, pero es súper importante que no dejen pasar estos tiempos en casa. Yo, digamos, en la visita, cuando trabajé en algunas familias, una de las familias me dijo una vez, Carolina, usted no sabe lo que nos sirvió una herramienta. Yo no sabía ni qué había dicho cuando me dice, alguna vez yo fui a su casa, ella me comentó algo, yo les dije, les tengo un ejercicio. Siéntense todos los martes, pongan un horario, todos los martes, y hagan como un estilo mesa redonda familiar, ¿no? Y yo les decía, y yo sé que va a ser difícil, pero es necesario que ustedes también escuchen a los jóvenes. Yo sé que ellos son jóvenes, van a leer con cosas irreverentes y todo lo demás, pero es necesario que ellos también se sientan escuchados y que piensen ellos de ustedes también, y ustedes les dicen a ellos.
En un principio fue difícil porque claramente la familia rural no es una tendencia muy común el sentarse a la mesa, tal vez a otras cosas, pero no a dejar a que los menores hablen, ¿no? Pero después ellos se dieron cuenta cómo los jóvenes ellos fueron creciendo y cada vez más expresaban lo que pensaban de sus papás. Papá, pues que pasa esto, pasa aquello, y nosotros los queremos, pero es que ustedes tampoco nos escuchan, es que mamá, usted no prometió eso y no lo está haciendo, ¿sí? Y ellos también a la vez a sus hijos, y ellos también como que digamos que tomaban mucho más las indicaciones de los papás en ese espacio. Entonces, cuando ya tiempo después, ya ellos son jóvenes, ya son mayores de edad, ya eso hace más de 10 años, me dice la mamá, Caro, eso nos ha servido y nos sigue sirviendo, aún ya son mayores de edad y nos seguimos sentando en la mesa y generamos ese espacio de escucha, y es muy conmovedor en la familia, porque sí, peleamos, a veces nos alzamos la voz, a veces es complicado, pero terminamos diciendo lo que necesitamos decir. Entonces, esa escucha activa es muy importante, yo se la recomiendo, ojalá con un horario, con un espacio en físico que ustedes puedan hacer, y créanme que eso va a generar mucho más lazos de confianza con sus hijos. En ese mismo marco, pues nada, otro de la influencia de la familia y de la autoestima es brindar amor. Eso suena, como les decía hace rato, suena obvio, pero a veces no es tan obvio. Hay papás que creen que por decir te amo, por dar un abrazo, por dar un poquitico más de tiempo, ya está haciendo a su hijo débil, entonces si yo le doy eso, luego me la va a montar, entonces no. Y no, yo siempre les digo mucho a los papás, yo tengo años trabajando con jóvenes, y los jóvenes pueden parecer rebeldes, pueden parecer que a ellos les gusta que uno los abrace, puede parecer muchas cosas, pero usted a un joven lo abraza, créame que a él puede hacer que lo mire rayado, él va a sentir un gran alivio ahí en su espíritu, en su mente, en su corazón. Entonces no podemos dejar de hacerlo. Así ellos digan que no podemos dejar de expresarles afecto, expresarles amor, porque eso es lo que realmente a ellos les da la oportunidad de pertenecer. Y hoy que he hablado tanto de libertad, esa libertad a nosotros nos hace libres entender que pertenecemos a Dios. Sí, eso nos hace libres, saber que aunque el mundo nos venga encima, Dios está con nosotros, eso me da libertad. A un joven, a un niño lo hace libre entender que pertenece a un hogar, que pertenece a una casa. Y a un joven, ¿qué le genera pertenencia? Amor. Ay, yo sé que yo en mi colegio me pueden decir esto, ya me pueden bulinear, allá me puede pasar esto, pero en mi casa soy el hijo querido de mi mamá, el hijo querido de mi papá. En mi casa tengo mi platico de sopa que mi mamá me hizo con amor, en mi casa van a esperar con un abrazo, estoy mal, pero llego a mi casa y le cuento a mi mamá y lloro, pero me va a sentir mejor, ¿sí? Y les cuento aquí algo como muy, digamos, de mi familia. Yo tengo un sobrino de 15 años, él tiene indicios de autismo, y él, por su condición, puede a veces tender a preocuparse en exceso por las cosas y todo eso. Pero desde pequeño le hemos enseñado que el lugar seguro de él es la casa, ¿sí? Entonces tuvo un altercado en el colegio con el celador porque se creía niño y demás, y llegó a la casa, pues cuando estaba yo, pues hablaba conmigo, pero ya no estoy allá, entonces también con la mamá, y se sienta y le dice, mamá, ¿podemos hablar? Sí, y dice mi hermana Caro, empezó a llorar. Y lloró, y mamá, es que me siento mal porque me pasando eso, estoy abrumado del colegio, no sé qué, y la mamá, tranquilo, pero es que usted no necesita. Bueno, ella ahí lo contuvo, le puso el hombro, él lloró, la abrazó, y ya, en la tarde fue y pidió disculpas, y habló con el papá, y se comió una chocolatina, y ya estaba mucho mejor de estado de ánimo. Entonces, yo a veces cuando llegamos a reflexiones con mi hermana, yo le digo, imagínate donde no le hubiésemos enseñado a él desde niño a entender que este es su lugar seguro. ¿A dónde hubiese ido él a desahogarse? Ahí es donde el joven termina desahogándose con el amiguito que le ofrece algo, con la amiguita que le dice, venga, ¿y por qué no vamos y buscamos otros muchachos a ver si nos desahogamos? O sea, en donde los jóvenes terminan gestionando eso que les pasa cuando en la casa no les están brindando un lugar seguro para hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, y es ahí donde yo les hablo de la libertad. El joven es libre del mundo y de lo que ofrece el mundo, cuando tiene un lugar a donde permanecer y pertenecer, y el lugar mejor para pertenecer es su casa. Y ahora, por último, en este punto, la autoridad que genera libertad desde Giuseppe Marí, en paz descanse, fue un profe también del instituto, y él ha tenido una teoría muy interesante, y decía que por medio de esa relación educativa positivo, es decir, del docente o el padre que educa, el educando descubre quién es, y por medio de los límites puede conseguir la capacidad de autogobernarse. Este autogobierno es la capacidad propia de los seres humanos como verdadero camino a la libertad. Aquí se repite la palabra libertad. Y es que realmente hoy el mundo está siendo muy esclavo. Los jóvenes principalmente están siendo muy esclavos
de muchas cosas que pasan en el mundo, de las tendencias, de las redes, de la sexualidad, de las drogas, de muchas cosas, y no entendemos que el secreto, la clave para generarles libertad está en nosotros, en los que los educamos, ¿sí? ¿Y qué decía el profesor Marí? Él decía que cuando a un niño, desde niño se le enseñan límites claros, se le va mostrando un camino de sanos límites que claramente respeten su edad, respeten su dignidad de persona, ¿sí? Pues ese niño, ese joven va creciendo con una capacidad de autogobierno. Y aquí les pongo un ejemplo, no sé si ustedes han visto como los videos que aparecen, ¿no? Que usted pone a un niño y le pone al frente un plato con dulces, ¿sí? Y el niño, usted le da una indicación clara, no se lo coma. Entonces el niño como que quiero, pero no, pero él quiere obedecer y obedece, y eso ya es un indicio de autogobierno. Entonces, los límites son tener esa capacidad de aprender a poner esas normas claras, concisas, respetables, en donde va a ser como ese camino de autogobierno, porque el niño si usted al niño le dice, bueno, hasta las 7 de la noche de televisión, y usted se hace respetar esa norma, aunque él tenga ganas de quedarse hasta las 10 de la noche, él en su autogobierno va a decir, no, a las 7. En un principio lo hará porque usted se lo dice y porque usted está ahí. Pero cuando él ya esté solo, cuando ella ya esté sola, ella va a aprender a decir, no, no, porque en mi autogobierno sé que eso no está bien, y me pongo también mi propio límite, mi propia dimensión, y de ahí no paso. Yo siempre pongo un ejemplo en este punto de autogobierno, y lo pongo, por ejemplo, me pasó una vez en una vereda, digamos, haciendo pastoral familia, y por mi primera vez me monté en un caballo, en una mula, le llaman. Y yo no sabía, pues íbamos subiendo la vereda, y yo no sabía yo vi que la mula iba, y yo dije, nos vamos a tirar por el peñasco porque me mandaron sola y no había nadie, y yo no sabía manejar la mula. Y pego el grito por allá arriba, nos vamos, me voy a tirar, o sea, como que me va a caer, y llegué y dice alguien, no se afane, que la mula seguía por el riel. Yo no veía el riel, pero la mula sí lo veía. Pues el riel es como esos caminitos que marcan los campesinos para que la mula se oriente, y sí, literal, apenas llegó, se volteó, ella nunca se tiró. Y yo pues en ese punto pues hice una analogía, por ejemplo, en el caso de nosotros, con estos límites, ¿no? Con esos límites, son como ese riel que usted le puede poner a sus hijos para que no se termine desbocando. Y en el mismo marco de nuestra espiritualidad, cuando hablo de la formación también espiritual y de los sacramentos y de los mandamientos, Dios también le tocó ponernos a nosotros límites, los mandamientos, no matarás, no harás esto, no hagas aquello, ¿sí? Pues porque Él sabía que nuestra libertad, en ese libre albedrío que pasó, por cierto, pues íbamos a podernos desbocar, pero por nuestro bien, Él nos dice, mire, por aquí vayan, y si van por ahí, van bien, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa. Es súper importante por eso, desde muy niños, y para eso, por ejemplo, yo hay unos libros que recomiendo. Hay un libro que se llama Hablar de sexo con los hijos. Ahí hablan mucho de esa importancia también de cómo poner estos tipos de límites, como les decía, límites que no se vuelvan. Cuando hablamos de autoridad, es una autoridad, como la autoridad es la que respeta la dignidad del otro, la edad, la realidad, ¿sí? Y autoritarismo es cuando pues yo me sobrepaso, y muchas veces el autoritarista no da ejemplo. Entonces el papá autoritarista es aquel que dice, no se puede, no se quede todo el día en el teléfono que le hace daño. Ah, pero el papá sí llega al trabajo y se pegó al teléfono. ¿Y quién le dijo algo? No, que es el papá. Sí, entonces, no, usted estaba tomando con sus amigos. Ah, pero pues el papá sí llegó borrachito el fin de semana, ¿y quién le dijo algo? Entonces, eso es ser autoritarista, el que no pone ejemplo. La autoridad verdadera es aquella que se enseña con el ejemplo y la coherencia. Y bueno, ya vamos terminando, y por eso aquí en esta última, bueno, terminando esta primera parte, porque ahorita viene un ejercicio, el cuarto punto es la importancia de los padres como modelo, ¿no? Y la importancia de los padres como modelo nos permite entender también, y aquí nada más quise dejar esa diapositiva con esa frase de San Juan Pablo II, porque nos dice mucho, nos dice casi todo, y dice, la familia es el lugar más sensible donde todos podemos poner el termómetro que nos indique cuáles son los valores y contravalores que animan o corroen la sociedad de un determinado país. Eso está pasando, eso lo estamos viendo en este momento en nuestro país, no solamente en nuestro país, en el mundo. Es decir, como estamos viendo la familia, es como estamos viendo la sociedad. Por nada o por algo el Papa ayer dijo, bueno,
tenemos que volver a centrarnos en ese vínculo sacramental del matrimonio para esta construcción de la paz. O sea, relaciono mucho esos dos conceptos y es súper importante porque realmente en la familia es donde nosotros podemos ver la realidad del país. Y aquí, ¿por qué esto acude a la importancia de los padres como modelo? Y en ese punto, pues yo desarrollé un aporte muy importante de la teoría social. Habla claramente que nosotros los seres humanos aprendemos por modelamiento. Sí, es decir, nosotros los seres humanos aprendemos por lo que vemos, por tendencias, hoy en día también, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? En la casa más aún. Es decir, y por eso la imagen que ustedes ven ahí, ¿sí? Ese niño, esa niña, va a actuar según lo que ve. O sea, usted le puede decir, perdón, misa, puede decirle, no, es que eso está bien, pero si usted no lo va a hacer, si usted no lo está haciendo, ¿sí? ¿Cómo un niño aprende a respetar a una mujer? Pues viendo a su papá respetar a su mamá. ¿Cómo una niña se hace respetar también de un hombre, sea su valor, su dignidad? Pues viendo a su mamá también valorar su dignidad y su feminidad y haciéndose respetar de su papá, ¿sí? ¿Cómo aprende un niño a ser honesto? Pues cuando en la casa le enseñaron que la honestidad es un principio súper importante y que si se trajo algo del colegio, pues tiene que llevárselo porque no es suyo, ¿sí? De esos pequeños detalles es que se van creando estos valores o antivalores que determinan una sociedad. Por eso es la importancia, queridos papitos, queridas mamitas, de sentirnos en este acto educativo, como les decía, ¿cuál es, según lo que les quería proponer hoy, cuál es la propuesta para esta realidad de Colombia? Pues que los padres retomen su rol educador, pero en ese rol educador hay que entender que educar va más allá del hablar, va más allá del solo poner una norma o irlo mandarlo al colegio. El educar va desde el ser, ¿sí? Va desde la espiritualidad, desde el sentirse hijos de Dios, pero también desde el ejemplo, desde su conducta, ¿sí? Cuando usted con su conducta demuestra el ser que es y demuestra el bien que quiere para usted mismo, también le está demostrando el bien que quiere para su familia, el bien que quiere para su hijo, ¿sí? Y eso es súper importante que lo podamos entender, porque a veces, aunque, como digo, hoy yo creo que he dicho muchas cosas que parecen lógicas, que podemos haber escuchado en muchos otros espacios, pero que cuando uno va y ve la realidad de la familia en la atención, no es tan lógico, no lo hacen, no lo actúan, no lo tienen en cuenta. Y esto pues hace cada vez más que la familia pues pierda ese rol educador. Y más que pierda ese rol educador, los mismos padres cada vez están sintiendo menos la necesidad de educar, como pues como los invita Dios desde ese don de ser padres y esposos, pero también como los invita la sociedad, y es asumir su responsabilidad de hacerse cargo de la vida también de esos seres humanos que vienen detrás de ellos, pero que necesitan de su ejemplo, necesitan de su conducta, necesitan ver todo aquello que está bien para poder ellos replicarlo. Entonces, pues en ese punto es importante esos 4 puntos que les quería compartir. Ahora viene un pequeño ejercicio, pero bueno, no sé si quisieran hacerme algunas preguntas frente a eso y pasamos después al taller o hacemos el taller y luego hacen las preguntas. ¿Qué dicen? Carolina, disculpa, había otros comentarios también en el chat. Es que no estaba viendo. Apartado, sí. Listo, ya voy a mirar, entonces voy a leer los comentarios como para hacer un pequeñísimo break y ya pasamos al ejercicio, ¿listo? Bueno, no sé si fue cuando pregunté. Siempre debemos tener esperanza en mejorar, ser optimistas, seguir construyendo nuestros hogares, hijos, creyentes con mucha fe en Dios y enseñándoles la nobleza desde el ejemplo que vean con sus padres o adultos con los que convivan. Debemos enseñarles a no ser igual a los demás, a no responder con la misma agresividad, que encuentren distintos sitios donde se encuentre uno, sea trabajo, estudio, amistades, no prohibir, pero sí explicarle que se puede estar equivocando con conocimientos de causa, o sea, nosotros investigar para poder corregir y acompañar a nuestros jóvenes. Muy bien, muchas gracias por ese comentario. Bueno, aquí alguien que fue que le colgó la clase. Por aquí alguien decía, debemos promover una cultura espiritual, hacer frente a tanta oferta consumista que lleva a la modificación
de la escala de valores. También se deben promover espacios de participación que fortalezcan políticas públicas. Ajá, ese es un punto que no toqué, pero que es súper importante también que entendamos. El cómo desde la sociedad también nos falta estructuralmente muchas cosas, entre eso, pues, políticas que sean más a favor de la familia. Para los padrinos también es muy importante para el acompañamiento de los ahijados del matrimonio, exacto. Listo, entonces, si nadie quiere hacer preguntas en este momento, voy a pasar a hacer entonces el taller. Es una historia. Esta historia, digamos, la hemos desarrollado anteriormente, genera, digamos, a veces algunos debates y controversias, pero es súper importante que la podamos entender para ya el cierre de este ejercicio. Dice, los niños de la escuela salían todas las tardes a la hora del recreo a jugar en la cancha. El profesor encargado de la vigilancia siempre estaba muy atento porque en ocasiones algunos escapaban por la reja de atrás para comprar helados y dulces en la esquina. Cuando hizo la ronda respectiva, se percató que los niños más grandes de quinto primaria estaban todos en el corrillo. Se miraban entre ellos y se reían. Cuando el profesor se acercó, guardaron rápidamente lo que tenían en sus manos, pero él con sutileza les dijo que les mostrara lo que estaban mirando, que él quería saber por qué se reían. Algunos niños salieron corriendo, pero los que se quedaron le dijeron que le mostrarían, pero si no los acusaba. El profesor les dijo, ustedes me muestran, yo decido. Los niños se arriesgaron y sacaron de los bolsillos pedazos de revistas que habían encontrado en la calle y el contenido era pornográfico. El profesor, con una actitud seria pero amable, le preguntó dónde habían conseguido eso y los niños se rieron nuevamente, pero no dijeron nada esta vez. El profesor le comentó a sus compañeros docentes, ellos comentaron que la clase de religión era más acertada para tratar esos temas. Otro profesor dijo que la clase realmente acertada era la de ética y valores, pero el profesor de expresión artística dijo que era su clase la mejor porque él trabajaba el cuerpo y sus dimensiones, pero otro profesor dijo que en todas las clases se deberían tratar temas de formación cristiana, ética y valores. Ante lo cual replicó la profesora de ciencias diciendo, yo no me meto en esos temas tan complicados. Los profesores de ética, expresión artística y educación religiosa decidieron unirse, planear una actividad donde estarían todos los niños de la escuela y el tema sería el respeto y cuidado de nuestro cuerpo. El profesor de artística dijo que ese título le hace falta algo, cuando el cuerpo a partir del arte y el movimiento, pero el profe de ética dijo, debe ser desde los parámetros de la ética y la norma como principios universales. Pero el de religión expresó todo el cuidado del cuerpo proviene del respeto y los valores del cristianismo. No lograron colocarse de acuerdo y decidieron acudir a la profesora coordinadora académica. Le comentaron el caso y ella les dijo, cada uno se ve en el espejo que más le conviene, pero muy pocos se atreven a verse en el espejo de la realidad. Se acercaba la reunión de padres de familia y los profes decidieron comentar el caso a la asociación de padres y ellos le aconsejaron que la familia era la base para cualquier tipo de formación en sus hijos y que estarían felices que sus hijos recibieran la formación en los 3 tópicos escolares en común unión. Los profesores no quedaron satisfechos y cada uno decidió hacer la actividad por aparte y darle el énfasis a partir de su materia con la mejor atención de formar a los niños en el respeto y cuidado del cuerpo. Ahora bien, hay unas preguntas frente a esta lectura. Si quieren, algunos la pueden, ¿sí? ¿Alguien por ahí alzó la mano? Ah, no. Alguien escribió. Listo. Voy a leerles en este momento las preguntas, ¿sí? Para que no tenemos mucho tiempo, pero entonces van a tener aproximadamente unos 5 minuticos, 10 minuticos para que si están ahí con alguien, pues lo conversen, o si no, pues para que ustedes lo resuelvan. Y ahorita, cuando volvamos, entonces ya vamos a hacer como una ronda de aportes sobre esta lectura y sobre qué creen ustedes se debió haber hecho o no se debió haber hecho. ¿Listo? Entonces, ya retomo acá. Dice la pregunta, ¿cuál cree usted que es el verdadero motivo por el cual los profesores no pudieron unirse para brindar la formación de los niños? ¿Cómo observa la familia la división de los maestros? ¿La profesora de ciencia lo hizo lo correcto? ¿Acaso fue prudente? ¿Es necesario jerarquizar la formación cristiana sobre la formación ética? ¿La respuesta de la coordinadora académica, cómo se aprecia? Los principios y valores cristianos son universales y aplicables en el contexto escolar. Entonces, voy a dejar aquí
las preguntas y vamos a tener 10 minuticos para que no tienen que resolverlas todas, exactamente todas, porque sé que no da el tiempo, pero sí podemos, digamos, teniendo en cuenta la lectura, intentar resolver alguna de estas preguntas. ¿Listo? Discúlpame, doctora, buenas tardes. Sí, ¿Tú nos dejarías ver nuevamente la lectura, por favor? sí, claro que sí. Ya se las paso. Gracias, gracias, Ahí está la primera parte. gracias. Sí se logra ver bien, ¿cierto? Sí, sí se ve. ¿Nos dejarías leer la segunda parte, por favor? Ujú. Ahora sí nos dejas las preguntas otra vez, por favor. Gracias. Listo, dale.
Bueno, entonces no sé si alguno tenga algún aporte, respuesta de las preguntas. Yo creo que ya ese es el último momento para uno, pues responder esas preguntas con referente al texto y pues si hay otras preguntas referente a todo el tema, también. Lo que pasa es que este texto, digamos, como que resume y es como el ejercicio que nos permite entender un poco lo que hablamos el día de hoy. Adriana. Gracias, doctor. Sí, Ujú. mira, bueno, digamos que inicialmente creo yo que los profesores no se pudieron poner de acuerdo y unirse por falta de conocimiento también. Digamos que cuando hay algunos profesores que no han tenido hijos o hermanos menores o experiencias más cercanas, de pronto no tienen el contexto de la situación o del punto de vista de los papás. Entonces, para ellos es un poco complejo entender o ver la situación desde el punto de vista de la familia. Entonces, creo que esa es como una de las razones. ¿Cómo observa la familia la división de los maestros? Tal cual como los niños perciben la división de sus padres. Cuando uno toma una decisión y el otro toma otra, los niños pues no saben para dónde dirigirse. Entonces igual los padres de familia vemos la división de los maestros porque no sabemos hacia dónde nos podríamos dirigir. En cuanto a la profesora de ciencias, pues a lo que hoy tal vez ella no tiene la experiencia o el conocimiento suficiente o la vivencia como mamá pues para entender la situación. Y la formación ética hace parte de la formación cristiana definitivamente. Nuestra formación cristiana parte de ahí, de la ética, del respeto, de la moral. Y en cuanto a la directora, bueno, a la coordinadora, pues ella me parece muy acertada porque pues cada uno ve las cosas desde su punto de vista. Entonces creo yo que la base de la formación en valores desde el colegio o el manejo de este tipo de situaciones parte justo de esto, de capacitarse también como familia, no tanto desde el área de la ciencia, sino también de la formación espiritual. Creo que eso aportaría muchísimo a la formación de esos maestros que tal vez no tienen la experiencia como padres de familia. Ujú. Gracias. Exacto, no, gracias a usted, Adriana. Muchas gracias por su aporte. Y sí, realmente vemos ahí el rol, ¿no? Digamos, el rol es de cada uno que es defender su postura, pero la importancia de entender la integralidad del ser humano. Bueno, María Elena. Sí, señora, buenas tardes. Buenas Pues a tardes. mí me parece, y en el trato que uno ve a diario con los jóvenes, en la familia y como catequista, y con las mismas familias, es que nos falta preparación. Y a veces estamos como que no sabemos ya ni qué es pecado ni qué no es pecado. Entonces, entre los mismos profesores puede pasar eso. Entonces, ¿cómo se afronta un tema de sexualidad o un tema de pornografía ante unos jóvenes? Si para unos es normal, para otros todos se meten en lo mismo, o para otros no saben cómo decirles está mal, o en cualquier evento referente a la sexualidad. Entonces, a mí me parece muy importante estas formaciones, porque primero tenemos que formarnos tanto los educadores, los padres de familia, primero saber cómo afrontar estos temas con los jóvenes, porque a la hora de la verdad, cuando uno los afronta con ellos, pues es muy fácil y lo entienden bien. Y ellos no le tienen tanto miedo al tema como muchas veces los adultos le tenemos. Me parece que esa es, y por eso hay como tanto miedo en enfrentar cada uno. Además de que la moral y la ética, pues la ética la ética son valores que se pueden cambiar en cualquier momento, mientras que la moral es algo que la fe católica está más presente y enseña más puntualmente qué hay dentro y cómo debemos llevar la moral a, a los jóvenes y a los niños y los valores dentro del cristianismo. Es mi punto de vista. Ujú. La formación, tanto Muchas de gracias. los formadores como de los jóvenes. Ujú. Así es. La importancia de entender un poco
digamos lo que decíamos hace rato, ¿no? El entender el fin de las cosas y el fin último, la educación. Claramente, por eso en el marco del ejemplo de los profes era, pues yo educo de lo que me corresponde, de la ciencia que me corresponde, ¿no? Pero sí hay una educación mucho más profunda y trascendental, ¿no? Bueno, está Cecilia y después Samuel. Samuel, si quiere, nos espera un momentico mientras Cecilia, que estaba en el orden. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo pienso, y por lo que yo viví, pues cuando yo estudiaba, había una clase que se llamaba Comportamiento y Salud, donde los profesores pues le hablaban a uno de estos temas. Hoy en día no existe esa clase. Hoy en día los profesores pues en realidad no saben cómo abordar un tema de este índole. Lo que hacen los profesores hoy en día ante una situación como esta es llamar a los papás, ponerlos al tanto de lo que está pasando con los niños o los jóvenes y pues como que ya los papás decidan qué hacer. Entonces sí pienso que los profesores deberían tener una participación en ese sentido más adecuada, porque muchas veces los papás reaccionan con violencia y no con enseñanza. Entonces pienso que los profesores sí deberían, antes de, hay veces ellos se hacen amigos de los alumnos y los niños confían en ellos. De pronto ellos podrían orientarlos. ¿Mm? Entonces ese es mi aporte para esta clase. Muchas gracias, Cecilia. Creo que Claudia, bueno, pero antes estaba el otro señor que había abierto el micrófono, no sé si quería participar. Pero mientras tanto, entonces Claudia, si quieres, puedes seguir. Muy buenas tardes. Mira, pues a mí pues toqué más o menos unas posturas de cada una de las preguntas. En la primera, como tal, dice unas diferentes posturas de cada persona. Obviamente cada uno es libre y cada uno puso su postura, pero no estaban como tan reacios a no trabajarlo. En la segunda, pues a veces están las excusas o los miedos o cómo manejarlo con los chicos. La tercera, pues a veces está el huir, no es lo más factible. A veces el decir no, no siempre debemos de hacerlo, sino buscar soluciones, que a veces es lo que nos cuesta. En el cuarto, es no jerarquizar, sino articular las cosas que tenemos, ¿no? Todo lo que nos ha llegado, poderlo articular desde nuestra familia, la parte laboral y como docentes, poderlo trabajar con los chicos. Y a mí me llamó mucho la atención tomar tanto la quinta pregunta como la sexta, pues que lo quiero tomar también desde el punto del texto que hablamos hoy, de todo lo que nos comentabas. Aquí yo lo veo en la quinta, es involucrar a los padres en la formación es importante. ¿Por qué lo veo? Porque en una partecita nos decías de ser ese modelo, como esos modelos de padres. Y en mi caso, pues yo no soy mamá, no soy esposa tampoco, pero me gustó mucho hacer este diplomado porque desde la catequesis veo que tenemos muchas falencias en la cual debemos formar mucho a los papás. Entonces me gustó esto, pues poderlo tener, tener estas bases para poder fortalecer más un taller de padres, una escuela de padres en las diferentes parroquias y qué bueno en nuestra diócesis, poder trabajar esto y poder formar a estas personitas en este proceso porque a mí me gusta, digamos, en muchos la tradición es, si eres mujer, tienes que ser mamá, pero a veces el ser mamá implica muchos roles, muchas tareas que no todos estamos preparados. Y ahorita vemos preadolescentes que ya son mamás. Y entonces entre la responsabilidad de trabajar para darle a los niños, limita el proceso de crecimiento de la persona. Por lo cual en la sexta pregunta digo, es que se me olvidó cómo lo decía, pero yo digo que claro que sí, todos deberíamos estar trabajando en este proceso, ya que el pilar, digamos, me pasó
Me pasó en otra clase en donde a veces decían que hay colegios en donde no hay religión, ahorita no se da clase de religión, sino todo lo abarca la ética. Y un profesor dijo, bueno, si no quieren ver religión, para el que no les da religión, contéstenme una pregunta. ¿Ustedes saben qué es doctrina social de la iglesia? Y como que los chicos no dieron respuesta previa, no dieron, como dice, no sabían de qué se trataba, y el profesor les manifestó: la religión parte desde la doctrina social de la iglesia, que es trabajar la dignidad humana. Entonces, desde ese enfoque hay que mirar todos los enfoques de la vida que podemos trabajar como padres, como vecinos, como hijos, como hermanos, como trabajadores. Lo importante que es manejar una integralidad humana que lleva a la dignidad, ¿no? Debemos de respetar a los demás, respetar a un niño, su pensar, su actuar y sus diferentes etapas de aprendizaje. Lo mismo pasa con el abuelo, ¿no? Ya llega un proceso en el que ya algunos lo desechan, ya no me da, no trabaja, ya dejémosla a un costado, no. Es buscar como esa articulación de que todos somos importantes y de que todos podemos trabajar en pro de una mejor sociedad, que pues la base fundamental está en la familia, pero que se ve reflejada en el colegio, en los lugares de trabajo y en los diferentes lugares que cada uno está relacionado cada día. Entonces veo que es muy completo y como ser humano, digo que todos tenemos la tarea. Si yo no soy mamá, si yo no soy papá, pero si el Señor me regaló las cualidades de aprender, ponerlo en práctica anunciándoselo a los demás. Como dice el Evangelio, hay que anunciar el Evangelio a todas las gentes. Y parte del Evangelio es explicar qué es el amor y cómo manifestar ese amor hacia los demás. Ese es mi punto de base. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera brindar algún aporte. Aquí, pues, en el chat, pues, va a leer de abajo para arriba. Dice, yo creo que por políticas públicas se ha desmejorado mucho la formación ética y humana en las instituciones educativas. Cada docente se dedica a perdón que me salió otro. Cada docente se dedica a su rama y formación, olvidándose que también ellos como modelos pueden seguir y aportar mucho en el proceso de crecimiento y madurez de los jóvenes. Es muy importante la cultura del cuidado en todos los entornos. Los niños demuestran las vivencias del hogar siempre, los valores que se han aumentado en ellos desde la iglesia doméstica. Querer tener razón en todo no permite llegar a la realidad y a un consenso para poder acompañar la situación. Los profesores querían abordar el tema según el punto de vista, los profes de ciencias se salió por la tangente, aquí nos expresa otra participante, alguien se retiró, bueno, alguien dice un aporte muy interesante acá, dice, yo no tuve la bendición de vivir con mi papá, una vez fui a la psicóloga y me imagino que dice que me atendió, y me preguntó qué me hizo falta por parte de mi papá y le dije que el amor. Ella me dijo, educa a tu hijo con el amor que te faltó y le ayudó muchísimo. Y es muy cierto. Los profesores no lograron llegar a acuerdos porque cada uno quería hacer lo que le parecía conveniente y les faltó compromiso en el tema. Requería que podías crear estrategias pedagógicas para unirse y darle solución a ese tema. Bueno, mira, claramente pues ya el tiempo se nos agotó. Agradecerles por el espacio y sí, como conclusión de todos los aportes que ustedes nos acaban de hacer, es eso, ¿sí? O sea, realmente es entender que el rol, la misión educadora de la familia es muy, muy exclusiva de la familia, pero la institución de la familia es irreemplazable, pero que también vemos como a nivel de nuestra sociedad no se están generando las estructuras, las formas para abordar a la familia. Alguien me preguntaba alguna vez, y con eso cierro, me decía, creo que era mi hermana, me decía, Caro, ¿y cómo hacemos con todo esto que está pasando? Ya da miedo dejar salir a los muchachos al mundo, ¿no? Y yo le decía, pues Nita, la única opción que tenemos es educarlos bien en la casa.
Es decir, nos toca desde la casa generar esos cimientos y generar esas, digamos, generar las bases sólidas para una educación libre y consciente de ellos, para que cuando vayan al mundo sepan cómo actuar. Porque evitar que ellos se enfrenten a situaciones no lo vamos a poder hacer, pero sí podemos darles herramientas para poder afrontar. Entonces, nada, muchas gracias por su atención, por estar acá. No se les olvide diligenciar la asistencia, nos escriben por acá y bueno, espero les haya servido y les haya servido de algo eso que hoy conversamos y que pueda darles a ustedes también herramientas para su misión educadora con sus hijos, con sus catequizandos y bueno, con aquellos con quienes ustedes siempre están interviniendo para este bien de la iglesia y de la sociedad. Muchísimas gracias. Doctora Carolina, muchísimas gracias por estarnos acompañando en la jornada de hoy. Muchísimas gracias por cada uno de los aportes relacionados en esta tarde. Muchas bendiciones y nos estaremos encontrando nuevamente.